Hola, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Estado de la Nación. Vamos a comenzar ahora. Pues el tema es la inflación. Las autoridades de la Junta Monetaria ponen de conocimiento básicamente los datos del Banco de Guatemala que la inflación cerró en números que no esperaban. No es un asunto tan grave, pero números que no esperaban. Vamos a descifrar esta situación y para ello tenemos a nuestros invitados hoy acá, el licenciado Carlos González Arévalo, quien es consultor de ACIES, y el licenciado Hugo Maúl, también analista económico del CIEN. Así es que vamos a platicar con ellos. Licenciado González, ¿cómo se interpretan esas cifras? ¿Son graves? ¿No son graves? ¿Es preocupante o no? ¿Qué nos dicen? 5.68. Yo diría que no son graves. El más preocupado quizá podría ser las autoridades del Banco Central, puesto que se les fue arriba del techo de la meta fijada en la política monetaria cambiaria y crediticia para el año. Y digo no es grave porque también el comportamiento del índice de precios tiene variantes a lo largo del año en los diferentes meses. No sería nada raro que en este mes de enero el crecimiento del índice sea incluso inferior que en el mes de diciembre. Según se sabe, en este comportamiento que implicó más o menos la subida de 1 punto con relación al mes anterior, influyeron los gastos en alimentos y en transporte. Quizás aquí la época de diciembre de alguna manera pudiera explicar algún choque de oferta probablemente y también un poco de demanda desde el punto de vista que la circulación monetaria en el mes de diciembre se incrementa por el aguinaldo y ambos choques de oferta y demanda y algún ingrediente de especulación, diría yo, porque el transporte es muy utilizado en el mes de diciembre para las personas que trabajan en la capital y que van a sus pueblos de origen o por los viajes de turismo local también, que utilizan el transporte, y los alimentos que también son demandados, los alimentos básicos para la preparación de los alimentos propios de la época navideña. De manera que yo pensaría que sí, obviamente hay que revisar qué fue lo que ocurrió. Si yo estuviera en el Banco Central estaría sí preocupado revisando qué fue lo que pasó. Escucharemos más adelante a las autoridades qué explicación dan ellos, pero pareciera que lo que yo puedo percibir es lo que le comento. Licenciado Maúl, ¿podemos entonces descartar el hecho de que el apuntalar el tipo de cambio o el tratarlo de mantener o la colocación de bonos, esas sean causas que estén dando como resultado esto? Sí, hay dos grandes vías de análisis. La primera es la que ya esbozaba Carlos, en el sentido de no juzgar un fenómeno que ocurre a lo largo del tiempo por un valor que tiene en un mes determinado. Este es un fenómeno que se mide todos los meses y si nosotros vemos el comportamiento que tuvo durante el año, en promedio el valor de la inflación durante cada uno de los 12 meses del año fue 4.40. Entonces hay un pico en diciembre, factores estacionales puede ser, pero hay que esperar qué pasa en enero, febrero y probablemente va a haber una reversión hacia el valor promedio que es más en torno al 4%. Lo otro es que estamos en un sistema económico, una canasta de bienes bastante veleidosa, por ponerle un nombre, donde hay muchos bienes que varían de precio de manera dramática. Como puede ser, qué sé yo, en la época de los tamales, las hojas para hacer tamales, pues eso es una cosa que hace crisis, el tomate que históricamente viene haciendo crisis. Por eso el banco trabaja con un concepto diferente que se llama la inflación subyacente, que le trata de quitar esos elementos volátiles. El precio de las cervezas para Semana Santa en el puerto de San José, ir a medir precios en ese momento de ese tipo de bebidas sería el peor error. Cuando se quitan esas volatilidades y uno se queda con la inflación núcleo, esa estuvo alrededor de 3.5%. Entonces, realmente, por esa vía, yo creo que las preocupaciones, uno debe preocuparse siempre que hay inflación, pero no preocuparse de más. Y por el otro lado, ya respondiendo a la pregunta, cuando uno mira los factores adicionales, lo que vemos es una economía que creció menos de lo que esperaba crecer, una creación de crédito o otorgamiento de crédito al sector privado que estuvo por debajo de las metas que se habían estimado,
un tipo de cambio que viene mostrando una tendencia hacia la baja, un gasto de gobierno que se queda corto e incluso el déficit es más bajo de lo que se había presupuestado. Entonces, por cualquiera de esas vías que uno ve, realmente no hay una presión estructural inflacionaria que nos pudiera hacer pensar de que esto es una tendencia que va a continuar en los siguientes meses. Entonces yo realmente creo que aquí lo primero es serenidad, sabiendo cómo son las autoridades del Banco de Guatemala, que son muy recelosas de este tipo de indicadores. Yo creo que también hay que tomarlo con un grano de sal y antes de tomar cualquier reacción, ver qué pasa en los próximos meses y yo no creo que sea esto motivo de alarma. ¿La misma publicación de esta noticia puede causar algún tipo de reacción en el mercado que no sea normal? Bueno, yo pensaría que no, porque este tipo de noticias que son, pues diría, bastante técnicas, primero veamos cuánta gente ve diarios, cuánta gente lee diarios, cuánta gente ve programas de televisión. Es un número reducido en relación a la cantidad de población que tenemos. Y seguramente que en el interior de la República pasa desapercibido el que la inflación haya llegado al que sí le duele es aquel que sus ingresos están fijos y que no le alcanza para llevar el gasto, el sustento de su familia. A ese sí le preocupa. Pero en sí no creo yo que se preocupe la gente de saber que hubo un salto, digamos, en la tasa de inflación interanual entre noviembre y diciembre. ¿Cuáles son los factores preocupantes hacia futuro de mantenerse las variables como se miran? Bueno, yo creo que hay una cuestión aquí de carácter estructural que es conveniente sacar. El año pasado hubo una revisión del valor de la canasta básica alimentaria. Fue una... De hecho, la cambiaron, prácticamente. Sí, exactamente, la cambiaron, hicieron ahí algunos menjurjes particulares que algún día se pueden discutir. Pero como resultado que era más barata, por cierto. Que era más barata y eso que tiene una cifra cuadradora de alimentación fuera del hogar, que son como 1,000 pesos que son discutibles. Pero el punto es que durante mucho tiempo se calculó mal, se infló, porque es la verdad, se alteró la información, se infló el valor y ahora que se mide bien resulta que es más barato. Eso demuestra, creo que es una buena actitud del INE haberlo reconocido, pero también demuestra que el INE está pasando por una situación en la cual hay debilidades institucionales, debilidades técnicas, y el Instituto Nacional de Estadística es el encargado de levantar el índice de precios y de calcular la inflación. Entonces yo creo que mal haría uno en no preocuparse por las cifras que dan de inflación cuando la institución que las calcula es una institución que sabemos que necesita fortalecimiento, que necesita un apuntalamiento y que cometió un error de este tipo. Entonces yo diría, sí, ese es el número, pero también habría que tomarlo con un grano de sal porque a lo mejor no está bien medido. Otra razón importante, la última vez que actualizamos este índice fue hace casi 10 años. Y en la medida que las canastas que se utilizan para definir los índices no se actualizan, empiezan a haber sobreestimaciones, o sea, se mide de más la inflación, porque generalmente con los productos que se encarecen la gente los deja de lado y compra cosas más baratas, y eso no se incluye dentro de los cálculos. Entonces hay razones técnicas, razones estructurales e institucionales que dirían que tampoco hay que creer del todo por el todo cómo se calcula. Creo que estamos a las puertas de una nueva medición de la canasta de los bienes para tener un indicador más preciso que debiera ser una cuestión inmediata. Está proyectado para el 2019, pero es algo que debiera suceder pronto. Ustedes trabajan con cifras y eso es muy importante. Y en un país en donde las cifras pues no son del todo confiables por muchísimas razones. Hace una semana estábamos evaluando las cifras de la policía, que también tienen una diferencia con las cifras del INASIF y con otras cifras que se dan en torno al crimen. Y ahora pues estamos enfrentando algún tipo de cosas como el tema de la canasta básica y eso. O sea, ¿cómo se puede hacer un trabajo confiable de dar expectativas o no en un país en donde las cifras no son del todo confiables? Bueno, yo sentiría que las cifras a nivel de variables macroeconómicas son bastante confiables. En el caso del incidente con la canasta básica, pues fue un problema metodológico, tipo técnico. La sugerencia es que los índices de precios al consumidor deben actualizarse por lo menos no más de un periodo no mayor de 5 años.
Entonces, esto creo que fue un accidente y no por eso vamos a restarle no le vamos a quitar la total confianza al Instituto Nacional de Estadística, sobre todo si tomamos en cuenta los factores atenuantes, como bien señala Hugo, en el sentido de que es una institución con un presupuesto pues realmente mínimo y con dificultades probablemente también de capacitación de su personal. Y ahora encima pues tienen la carga del censo de población, aunque para ellos sí le proveyeron recursos, obviamente, no hubiera sido posible hacerlo si no le proveen. Entonces el presupuesto de este año va a estar inflado, pero el presupuesto del INE creo que no pasa de 30 millones de quetzales. De manera que yo digo pues que tal vez las cifras no son perfectas, pero seguimos siendo fuente de información para instituciones tan serias como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con series de muchos años atrás. Y yo no, hasta donde sé, no ha habido ninguna observación de parte de estas instituciones en cuanto a la forma en que se compilan los datos macroeconómicos. Hay una nota metodológica en la revisión de capítulo 4 del Fondo Monetario, la última que hicieron, donde indican la necesidad de reactualizar la canasta, precisamente para salir de estas dudas que aún persisten de si está bien calculado o no está mal calculado. Lo que no puede pasar es lo que nos sucedió en los 80s, que pasamos como 20 años con una canasta desactualizada hasta que no se hizo la actualización del año 2000. Y lo otro que no puede pasar es que un país que necesita hacer planificación, que necesita medir bien una serie de indicadores, que necesita evaluar cómo funcionan sus organizaciones de gobierno, no invierta en la institución que debe generar y proveer esa información. O sea, es medio, digamos, también hay que ser un poco suspicaz aquí. Hay algo que les quería preguntar, porque el licenciado González menciona un detalle importante, el famoso censo. Los resultados de ese censo, si realmente hemos crecido más allá de lo que son las proyecciones que hemos tenido durante tantos años, a partir de un censo que fue, yo diría, bastante de dudosos resultados en el año 2001, si no ando mal. ¿Qué nos pueden dar esto? Tenemos que ir a la pausa, pero en unos instantes quisiera yo saber qué opinan al respecto. Bien, nos habíamos quedado con una sorpresa y es el hecho, el licenciado González, pues habló un poco del tema del censo. ¿Qué podría variar los resultados del censo en cuanto a todas las variables económicas? Esperaríamos que todo este tiempo que ha transcurrido haya sido útil para que se haga técnicamente y que sea confiable el dato, para que sepamos finalmente cuál es la cifra de la cantidad de habitantes que tiene este país. Para fines de análisis económico y social es sumamente importante saber cuántos somos, de manera que este tiempo esperamos que haya servido. Yo creo que hay asesoría también del exterior para que este censo se haga técnicamente bien y tenga el menor margen de error posible. La misma pregunta, ¿qué variaría y qué afectaría? Bueno, lo primero que pidámosle al creador que el censo salga bien es que las proyecciones que hemos venido manejando encajen con el número que salga de salir a contar y verificar las condiciones básicas de vida de los guatemaltecos. Si eso no ocurre, pudiera ser que resultemos ser más de los que actualmente creemos, lo cual pondría en duda una serie de indicadores relacionados con las mediciones por cabeza que se hacen, porque hay que recordar que muchas variables se dividen por la cantidad de personas. También cuestiones relacionadas con, recuerden que también es un censo de vivienda, del tipo de vivienda, todo eso, la precariedad en la que vive el guatemalteco, se va a poder estimar de alguna mejor manera los flujos migratorios que han habido en estos 16 años que han transcurrido. El déficit habitacional. Así es, todas esas variables, por de pronto hemos manejado estimaciones, pero no las hemos ido a contar. Si no hubiera si no encajaran las proyecciones con lo que salga de la medición, creo que se vería seriamente golpeada la credibilidad del INE, ya sea porque las proyecciones estaban malas o porque el censo no está bien. Y Dios no lo quiera, si esto no se lleva a buen puerto, que sea un censo con tan baja credibilidad que haya que tirarlo a la basura porque no alcanza a pasar la prueba política, es donde todo el mundo tiene que estar de acuerdo mínimamente con que se hizo bien y no hubo intromisiones ni manipulaciones, como hemos visto que en otros países de Latinoamérica ocurren con este tipo de cuestiones, porque a partir de ahí se delimitan distritos electorales y cantidad de
diputados y ese tipo de cuestiones. Entonces no es poca cosa, y yo vuelvo a lo mismo. El Instituto Nacional de Estadística necesita un fortalecimiento institucional si estamos nosotros depositando en esta institución la generación de esa información básica que influye en todo tipo de decisiones. Bien, dentro de eso que son las cifras y que no son poca cosa, también hay una noticia que se supo, y es el crecimiento nuevamente de las remesas. ¿Qué efecto cree usted que esto va a ejercer en el tipo de cambio? Bueno, para la situación macroeconómica del país, pues es saludable que contrario a las expectativas que había hace un año, pues las remesas familiares crecieron más de lo esperado. Claro que nos están dando una vida, de alguna manera una vida, un equilibrio un poco artificial, y desde ese punto de vista pues son importantes. Pero más importante aún es el refuerzo que esto implica para combatir un poco la pobreza que hay, sobre todo en las áreas rurales, por el alimento de recursos que tienen las familias residiendo en el exterior, generalmente en situación de pobreza. Y tal vez lo que había que reflexionarse es cómo aprovechar mejor ese caudal de recursos. Yo lo he dicho en otras oportunidades, hay otros países que han implementado algunos sistemas de mejor aprovechamiento, como podría ser ofrecer, para que no todo se vaya al consumo, que no se va todo, pero la mayor parte se va a gastos de consumo, fomentar un poco el ahorro y la inversión, para que parte de esas remesas los bancos induzcan a la gente, ofreciéndoles algún título con el estímulo de alguna tasa de interés que les motive para dejar los recursos ahí, y con ese fondo hacer proyectos, por ejemplo, para combatir el déficit habitacional. Sabemos perfectamente que la política del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria ha sido una de esas variables, que son las remesas, es mantener cierto control por el tema del tipo de cambio, mantener una cierta estabilidad. Ahora, eso da pérdidas operativas. Platicábamos fuera de cámara que esas pérdidas operativas en teoría son el costo de ese equilibrio. ¿A cuánto asumen esas pérdidas operativas? Bueno, la pérdida operativa viene por el hecho que el Banco Central tiene que salir a recoger dólares del mercado para que la sobreabundancia de dólares sea menor y el tipo no sea tan alto. Y ahí donde pierde el banco es en el diferencial entre lo que compra y a lo que vende en el momento que lo va a vender, y en la tasa de interés. A mí las pérdidas como tal no me preocupan tanto, porque eventualmente una economía que crece necesita que se monetice adicionalmente la economía, y entonces si por esa razón el banco estuviera monetizando, yo creo que no hay mayor problema, sobre todo con las cifras de inflación que se tienen. Además, si se cumpliera con este requisito contable de que el gobierno pague al Banco de Guatemala las pérdidas, creo que no es una situación de preocupación en este momento cuánto pueda perder. El número exacto en este momento no lo tengo, pero lo que sí es que de cara al futuro, sí hay que entender que esta apreciación del tipo de cambio, esta tendencia hacia la baja, si bien nos favorece a todos los consumidores y a los importadores, al sector exportador le está pegando fuertemente donde más le duele. El sector exportador, si bien está creciendo porque Estados Unidos está comprando, los precios a los que vende no están mejorando, y el precio al que vende la divisa que recibe está viniéndose a la baja. Ahí otros países, cuestiones que han utilizado es ser mucho más agresivos en estas operaciones, aunque tengan un costo más alto, con tal de mantener el precio de la divisa un tanto elevado. No estamos en esa situación, yo creo que va a ser muy difícil que lleguemos a esa situación dada nuestra historia reciente en esta materia, pero yo diría, por de pronto sí es una pérdida, pero si uno la relativiza con el crecimiento de las necesidades de efectivo en la economía, no hay mayor problema. Lo que sí me causa, digamos, preocupación a mí es que esta abundancia de dólares producto de las remesas coincide con una contracción del crédito importante durante todo el año pasado, una ausencia de demanda de dólares. Justamente esta contracción del crédito era otra de las preguntas que les tenía antes de entrar al momento de la conclusión, y es esa contracción del crédito, o sea, el hecho de que haya menos crédito para el sector privado,
y ese ha sido el resultado. Es también el hecho de las operaciones que ha realizado Finanzas de colocación de deuda para poder financiar el presupuesto, porque evidentemente es la banca la que adquiere esa deuda. Bueno, mire, yo pensaría que eso es un reflejo de la desaceleración económica que mostró la economía del país. Obviamente, si hay menos dinamismo en la economía, hay menos demanda de crédito, y por eso los bancos tienen mucha plata. Eso por un lado. Por el otro lado, hay que tomar en cuenta que muchas empresas de alto nivel económico en el país gozan de mucho crédito en el exterior y se financian directamente del exterior a tasas de interés relativamente más bajas que las de acá. Entonces, todo eso creo que concurre a que el crédito se utilice menos. Lo otro es que no olvidemos, si hablamos de un crédito formal, que es el que da el sistema bancario formal, tiene muchos requisitos, especialmente de capacidad de pago y de garantías. Entonces, no cualquiera califica para tener un crédito. Y todo eso se conjuga para que, pero principalmente diría descalifica entonces, digamos, no descalifica, sino que descarta usted el hecho de que el financiamiento del presupuesto a través de deuda y que esa deuda sea adquirida por la banca. Yo pensaría que no, porque el crowding out ahí es muy relativo que se dé, en el sentido de que los recursos que el gobierno capta a través de la colocación de deuda, luego los revierte a la circulación al hacer gasto público, ¿no? De manera que es muy temporal. Ha sido menor. Muy temporal, digamos, el retiro de circulación de los recursos que van. Bien, sus conclusiones un poco. ¿Tenemos de qué preocuparnos? Bueno, creo que tenemos que preocuparnos en materia de crecimiento económico, en materia de inversión productiva. Pero esta cifra de la inflación, no. Yo no me preocuparía, yo esperaría ver cuál es el resultado de enero, de febrero, mientras la subyacente se mantenga constante, mientras el precio del petróleo no tenga un incremento fuerte hacia arriba. Y el Banco de Guatemala pues tampoco está incurriendo en grandes monetizaciones producto de políticas que no tengan pleno control. Yo creería que la inflación va a tender a situarse en torno a los 4%. También no creo conveniente tratar de poner el freno a mano y que la inflación sea 1%, porque eso eventualmente también influye sobre la actividad económica. ¿Algo de qué preocuparnos? Yo concuerdo con Hugo, yo creo que no. Yo lo que sí diría es que, y ya muchos colegas lo han dicho, es tiempo de que la banca central participe más activamente en el diseño de las políticas económicas. Entiendo que ni participa en el gabinete económico. Entonces, seguimos presumiendo de que tenemos una estabilidad macroeconómica que, como dice la gente, que ellos no comen estabilidad macroeconómica. Es necesario implementar políticas de desarrollo y el Banco Central cuenta con cuerpos técnicos que pueden diseñar políticas si son tomados en cuenta para que, saliéndose un poquito del estribillo ese de que su objeto es solamente controlar los precios, el Banco Central pudiera concurrir juntamente con el gabinete de gobierno en el diseño de políticas que permitan al fin arrancar a esta economía, porque decrecimos el año anterior a 2.8% en relación a la anterior, que había sido un poco más del 3%, que no es la gran tasa, pero que necesitamos crecer a más ritmo que eso. Pues es necesario tomar en cuenta al Banco Central y meterlo dentro del diseño de las políticas, aunque ellos dicen que no les corresponde. Yo creo que sí es conveniente que pensemos ya en otro tipo de políticas sin dejar de lado la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica, porque tampoco queremos ser un Venezuela donde hay tasas de inflación tan altas y eso no hay que perderlo, ¿no? Bien, pues muchas gracias a ambos, muchas gracias al licenciado Carlos González, al licenciado Hugo Maúl, les agradecemos mucho el haber estado con nosotros, a ustedes también, el habernos acompañado en Estado de la Nación. Recuerden, vienen los deportes, no se los pierdan.